Imagina esto. Estás completamente en silencio. No has escrito, no has llamado, no has hecho nada que se note desde fuera. Pero al otro lado, en su mente, en su cuerpo, en su campo, él comienza a sentirte. Algo se activa, algo se repite. Tu voz, tu energía, tu presencia, como un eco. Y todo empezó con un pequeño detalle, un apodo, una palabra que lo conectó emocionalmente contigo, no desde la lógica, no desde la memoria, sino desde la vibración. Esta es la historia de Valentina, una mujer común, como tantas, que vivió una historia intensa, breve y confusa con alguien que, al principio, parecía completamente entregado, pero que luego se fue alejando sin explicaciones. Lo típico, respuestas frías, silencio creciente, excusas vagas, hasta que, un día, simplemente desapareció. Bloqueo, ausencia, nada. Valentina pasó semanas preguntándose qué hizo mal, reviviendo cada conversación, cada gesto. Intentó contacto cero, meditaciones, afirmaciones, pero nada la conectaba con su centro. Hasta que un día, casi por accidente, redescubrió un pequeño detalle que había olvidado, el apodo que él solía usar para ella. No era algo elaborado, era algo íntimo, su forma única de nombrarla. Y fue ahí cuando entendió algo profundo, que ese apodo, más que un nombre, era una frecuencia emocional, un código vibracional que activaba una sensación específica en él, algo que lo hacía sentir seguro, algo que lo hacía sentir visto, algo que lo hacía regresar a un momento emocional específico. Inspirada por las enseñanzas del Dr. Joe Dispenza sobre cómo el subconsciente responde a estímulos sensoriales cargados de emoción, Valentina no volvió a usar ese apodo con la intención de que él lo leyera. Lo usó para volver a vibrar desde el lugar emocional en el que ese apodo nació. Comenzó a meditar cada mañana imaginando que él la llamaba así, no desde la nostalgia, sino desde la certeza de que esa palabra estaba cargada de una frecuencia real. Y en lugar de enviársela a él, la activaba en ella. Se convertía, emocionalmente, en la mujer que él nombraba con ese tono especial. ¿Y qué pasó después? Lo inesperado. A los 12 días exactos de iniciar esa práctica vibracional con una única palabra, ese apodo, Valentina recibió una notificación en su teléfono. Un mensaje de él, corto, crudo, vulnerable. Decía solo esto: no sé por qué, pero no dejo de escucharte decirme eso. Te juro que no me lo puedo sacar de la cabeza. Esa fue la señal, porque ese es el momento en el que entiendes que el campo ya hizo el trabajo, que no fue manipulación, no fue estrategia, fue frecuencia, fue coherencia entre el pensamiento, la emoción y la intención. Fue vibrar desde lo que ya eres, no desde lo que esperas conseguir. Ahora, quizás estés pensando, ¿y si yo también tengo ese apodo? ¿Y si ya hubo una palabra que alguna vez lo conectó conmigo y no la estoy usando? ¿Y si puedo activar eso en su subconsciente como lo hizo Valentina? Pero aquí está el secreto. No es el apodo lo que funciona, es la emoción que tú le das al evocarlo. Porque si lo usas con ansiedad, con miedo, con necesidad, solo vas a enviar más señales de carencia. Pero si lo usas desde la certeza, desde la paz, desde una emoción elevada, entonces esa palabra se convierte en un ancla, un activador, una chispa. Y por eso, lo que vamos a hacer en la siguiente parte es algo que pocas personas hacen bien. Enseñarte cómo elegir, cargar y proyectar esa palabra específica, de forma que no sea solo un recuerdo, sino una puerta vibracional que él no pueda cerrar. Porque cuando aprendes a emitir una frecuencia emocional coherente, sostenida y dirigida, no hay barrera consciente que la detenga. No hay lógica que pueda resistirse. Pero cuidado, porque si lo haces mal, desde la necesidad o desde el vacío, no solo no funcionará, puede hacer que se aleje aún más. Por eso quédate, porque en la siguiente parte te voy a mostrar, paso a paso, cómo transformar esa palabra íntima, ese apodo cargado de historia emocional, en una frecuencia irresistible,
que su subconsciente comience a asociar con una sola cosa: tú. Y si te mantienes en esa vibración el tiempo suficiente, no vas a necesitar buscarlo. Él te buscará. No podrá evitarlo, porque no es un juego. Es neurociencia, es coherencia, es campo cuántico. Así que, dime en los comentarios, ¿tú también tienes esa palabra? ¿Hubo algo que solo tú le decías? ¿Estás lista para activar el campo desde la emoción más poderosa, la que no se olvida? Nos vemos en el siguiente bloque, porque lo que viene ahora hará que no pueda dejar de pensarte, ni un solo día, ni un solo segundo. Y lo más impactante de todo esto es que, cuando entiendes el verdadero poder que tiene una sola palabra cargada de intención, te das cuenta de que no necesitas grandes discursos, ni largas conversaciones, ni estrategias complicadas para reconectar con alguien a un nivel profundo. Porque el subconsciente humano no responde a la lógica, responde a la emoción, a la repetición, a las asociaciones invisibles que se quedaron grabadas en momentos aparentemente pequeños, pero que cargaban una intensidad emocional tan alta que dejaron una marca. Y eso fue lo que Valentina activó, no el recuerdo de él diciéndole ese apodo, sino la frecuencia emocional que ese nombre despertaba en ambos cuando aún estaban conectados. Cuando tú usas ese apodo, no como una herramienta vacía, sino como un puente emocional, empiezas a enviar una señal que no se escucha con los oídos, sino que se siente con el cuerpo. Lo más profundo del inconsciente se mueve por repetición emocional. Y cada vez que tú pronuncias ese apodo internamente, cada vez que lo visualizas diciéndolo con ternura, con deseo, con esa energía que una vez los unió, estás reprogramando tu campo para emitir esa misma vibración. Y cuando eso ocurre, el vínculo energético se reactiva, incluso si no se han hablado por semanas o meses. Porque el campo cuántico no entiende de tiempo ni de distancia, solo responde a la coherencia. Ahora, lo más importante que debes entender es que esta práctica no funciona desde la impaciencia. No puedes usar el apodo una vez y esperar un mensaje como por arte de magia. Tienes que sostener la emoción. Tienes que mantener la intención clara y limpia durante un periodo continuo, como explicó el doctor Joe Dispenza. El cuerpo necesita un tiempo para reconocer una nueva identidad vibracional como verdadera. No basta con imaginarlo. Tienes que sentirlo, incorporarlo, vivirlo como si ya estuviera ocurriendo. Porque cuando tú vibras como si él ya te estuviera recordando con ese apodo, el campo lo recibe como real, y la realidad empieza a responder en consecuencia. Este es el punto donde muchas personas fallan. Empiezan bien, cargan la palabra con emoción durante 1 o 2 días, visualizan, meditan. Pero luego, cuando no ven resultados inmediatos, dudan. Se desconectan, se frustran, y lo que no saben es que, justo en ese momento de duda, es cuando la frecuencia se debilita. El campo lo percibe, el otro lo siente, aunque no sepa explicarlo. Y esa inestabilidad energética es lo que hace que el proceso se interrumpa, justo antes de que ocurra la manifestación. Por eso, en la siguiente parte del video, vamos a profundizar en el protocolo exacto para sostener esta vibración día tras día, sin sabotearla. Te voy a enseñar cómo incorporar el apodo en una práctica diaria de reprogramación subconsciente que no solo lo haga pensarte, sino desear reencontrarse con la emoción que solo tú le provocabas. Además, vamos a trabajar con una técnica específica de anclaje multisensorial para que esa palabra se asocie no solo a una imagen mental, sino a una sensación corporal. Porque cuando tú logras que esa palabra provoque una respuesta en tu sistema nervioso, es solo cuestión de tiempo para que su sistema también reaccione. Y aquí es donde la historia de Valentina se vuelve aún más interesante. Porque no fue solo ese mensaje el que recibió, fue el inicio de una nueva etapa. Una donde él volvió, sí, pero ella ya no era la misma, y eso lo cambió todo. Porque la frecuencia con la que ella sostuvo su práctica hizo que él no solo la pensara, sino que necesitara redefinir la relación desde otra energía.
Y eso solo fue posible porque ella supo mantener su vibración firme hasta el final del proceso, incluso cuando él aún no daba señales claras. Ahora tú tienes la misma oportunidad, la misma herramienta, pero depende de ti sostenerla el tiempo suficiente. Depende de ti elegir si vas a vibrar desde la carencia o desde la certeza, desde la espera o desde la emisión consciente. Y lo que viene ahora te va a mostrar exactamente cómo hacerlo, paso a paso, sin adivinanzas, con ciencia, con alma. Pero ten mucho cuidado. Si te vas ahora, si cortas este proceso antes de tiempo, si crees que ya lo entendiste todo sin terminar de integrar cada parte, no va a funcionar. Y no porque el método falle, sino porque tú habrás cortado la señal justo cuando estaba comenzando a llegar. Así que quédate hasta el final del video, porque lo que viene a continuación es lo que transforma esta práctica en un campo magnético constante. Y sin eso, sin esta última parte, simplemente no lo vas a lograr. Narpadabde. ChatGPT Adit. Y es que lo más importante no es recordar la palabra exacta que usaron una vez, ni obsesionarse con el tono en el que fue dicha, sino comprender el estado emocional en el que esa palabra nació, el vínculo invisible que creó en ese instante específico donde él, sin darse cuenta, la asoció contigo a nivel subconsciente. Esa palabra, el apodo, el diminutivo, el sobrenombre, fue la puerta de entrada a una emoción, a una imagen mental, a un momento de conexión. Y como lo ha demostrado el trabajo de Joe Dispenza, el subconsciente no distingue entre lo que vives físicamente y lo que revives emocionalmente con intensidad y coherencia. Lo que importa no es lo que está pasando afuera, sino lo que tú estás sintiendo por dentro. Y si tú eres capaz de volver a generar la misma química, la misma electricidad, la misma carga emocional dentro de ti, el campo comienza a reaccionar. Cuando Valentina empezó a usar ese apodo en su mente, no lo hizo con desesperación, no lo repitió con ansiedad, no lo proyectó desde la carencia, lo hizo como si ya estuviera en el momento donde todo está bien. Cerraba los ojos, respiraba profundamente, y en lugar de imaginar que él la ignoraba, imaginaba que él la llamaba así, con esa voz cálida que una vez la desarmó. No hablaba en voz alta, no escribía, no actuaba, solo sentía. Y eso fue suficiente para que, en cuestión de días, su campo energético comenzara a emitir una señal tan clara, tan afinada, que empezó a impactar directamente en el suyo. ¿Y sabes por qué funciona? Porque el campo cuántico, como explica el doctor Joe Dispenza, responde no a las palabras que dices, sino a la energía que emites, a la emoción que sostienes. Y cuando tú aprendes a vincular una palabra con una emoción elevada, amor, plenitud, dulzura, reconocimiento, entonces cada vez que esa palabra se activa en tu interior, estás enviando una señal coherente que llega directo al subconsciente de esa persona. No se trata de magia, se trata de neuroasociaciones, de energía coherente, de campo electromagnético. Y cuando ese campo se mantiene activo, el otro lo percibe, aunque no entienda por qué. Y lo más fascinante es que no tienes que decirle nada directamente. No tienes que buscarlo. No tienes que mandar indirectas, ni volver a mirar sus historias, ni romper tu silencio. Porque cuando lo haces bien, él comienza a tener recuerdos que no puede detener. La palabra comienza a sonar en su mente sin que nadie se la diga. Y al no tener contacto contigo, al no saber por qué está pensando en eso otra vez, empieza a sentir la necesidad de buscar la fuente. Y esa fuente eres tú. Pero aquí es donde muchas personas fallan, porque comienzan bien, activan el recuerdo, sienten la emoción, y luego lo contaminan con ansiedad. Empiezan a mirar el celular cada 5 minutos. Empiezan a preguntarse si ya está funcionando. Empiezan a emitir duda. Y en ese momento, el campo se vuelve incoherente, porque ya no estás proyectando amor, estás proyectando urgencia. Ya no estás habitando la frecuencia, estás tratando de controlar el resultado.
Y ese desajuste es suficiente para que todo se frene. Por eso la constancia emocional es más importante que la técnica. Si tú puedes sostener la emoción que esa palabra representa sin caer en la trampa del cuándo o el cómo, entonces no solo atraerás su atención, vas a anclar tu presencia en su memoria emocional más profunda. Se despertará contigo en la mente, soñará contigo, escuchará a alguien decir esa palabra en otro contexto, y tú serás la imagen que aparecerá, porque habrás hecho lo más poderoso que existe: entrelazar una vibración con una emoción real y sostenerla hasta que el campo se doblegue. Y eso es lo que vamos a enseñarte en la siguiente parte. No solo cómo usar esa palabra o ese apodo, sino cómo transformarla en una llave vibracional que active una respuesta subconsciente inmediata, una secuencia emocional que, si la haces bien, puede hacer que en menos de 24 horas, él comience a sentir que algo lo jala hacia ti. No sabrá si es nostalgia, deseo, curiosidad, pero lo sentirá, porque tú ya no estás hablándole desde la mente. Estás hablándole desde el campo. Pero cuidado, si no haces este último paso correctamente, si interrumpes el proceso, si rompes el ciclo emocional, si dejas que la ansiedad vuelva a apoderarse de tu vibración, todo puede derrumbarse. Por eso lo que te voy a compartir ahora es la estructura exacta para sostener este estado emocional durante 11 días sin pausa. Es la fórmula que utilizan cientos de personas en sesiones de reprogramación subconsciente avanzada para instalar una vibración tan profunda, tan limpia, tan auténtica, que la otra persona no solo piense en ti, empiece a necesitarte emocionalmente. Así que quédate hasta el final del video, porque lo que viene a continuación es lo que realmente marca la diferencia entre quienes sienten que algo pasa y quienes reciben el mensaje. Y si te vas ahora, si crees que ya lo sabes todo, te estarás perdiendo la clave que sostiene el resultado. Y sin ese último código, simplemente no lo vas a lograr. Y aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente poderoso. Porque lo que empieza como un simple recuerdo emocional vinculado a una palabra, ese apodo cargado de significado, se transforma en una herramienta de activación energética que reordena la manera en que esa persona te percibe. No es el sonido del apodo lo que lo impacta, sino la carga emocional que tú logras sostener detrás de él. Si tú cada día logras sentir la misma vibración elevada cuando lo visualizas pronunciando ese apodo, entonces esa repetición emocional constante se convierte en una frecuencia, y esa frecuencia es, en términos cuánticos, una señal estable que el campo no puede ignorar. Como lo explica el doctor Joe Dispenza, cuando el corazón y la mente entran en coherencia, el campo electromagnético que proyectas es tan potente que no solo impacta tu entorno inmediato, sino que se entrelaza con los campos de aquellas personas con las que tuviste una conexión emocional significativa. Esto significa que no importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán frío parezca, ni cuántas excusas haya dado para alejarse. Si alguna vez existió un momento de verdadera conexión, entonces todavía existe un canal, un vínculo energético latente, y si tú eres capaz de reactivarlo a través de una emoción sostenida, clara, constante, entonces lo que creías perdido se vuelve magnético. Él comenzará a pensarte no desde la lógica, sino desde el cuerpo, y no sabrá por qué, pero de pronto tendrá recuerdos involuntarios, impulsos repentinos, sueños en los que tú apareces sin aviso, porque ya no estás operando desde lo que haces, estás operando desde lo que eres. Y aquí entra un componente adicional que muy pocos consideran: el lenguaje somático, es decir, cómo tu cuerpo reacciona cuando pronuncias o piensas en ese apodo. La mayoría lo hace desde la cabeza, desde la imagen mental. Pero el campo se activa verdaderamente cuando involucras al cuerpo. Cuando esa palabra no solo se queda en la mente, sino que provoca una reacción física, un suspiro, un cambio en el ritmo cardíaco, una emoción tan viva que tu biología se alinea con la visualización. Y cuando eso ocurre, tu señal es 10 veces más intensa, más precisa, más envolvente.
Por eso, lo que vas a aprender en el próximo segmento es cómo construir un ritual diario de 3 pasos que incluye respiración coherente, visualización multisensorial y anclaje somático, para que cada vez que actives ese apodo, no sea solo una imagen, sea una experiencia emocional completa. Y cuando eso se convierte en una práctica sostenida, lo que proyectas al campo deja de ser un deseo y se convierte en una realidad vibracional que inevitablemente se manifiesta. Pero hay algo que debes entender con absoluta claridad. Esta técnica no funciona a medias. No puedes aplicarla un día sí y 2 no. No puedes hacerlo con dudas, con miedo, con impaciencia. Porque el campo responde a la vibración dominante. Y si tu emoción está dividida entre fe y ansiedad, el mensaje que envías es confuso. Y cuando el mensaje es confuso, el resultado no llega o llega distorsionado. Por eso necesitas sostener una vibración clara. Y eso solo lo puedes lograr si entiendes cómo entrenar tu sistema nervioso para mantenerse en ese estado sin caer en los patrones de antes. Ahora te estarás preguntando, ¿cuánto tiempo toma? ¿Qué pasa si él no responde? ¿Cómo sé si está funcionando? Y esas son preguntas válidas, pero también son señales de que tu mente quiere controlar el proceso. Y aquí es donde se produce la mayor diferencia entre quienes lo logran y quienes se quedan a medio camino. Los que lo logran no se obsesionan con los resultados inmediatos, se obsesionan con su vibración, porque saben que si dominan eso, todo lo demás llega solo. La verdadera manifestación no es atraer algo, es convertirte en alguien que ya no necesita atraer, porque su campo es irresistible. Y eso es lo que te voy a mostrar a continuación. ¿Cómo convertir esta práctica en un estilo de vibración diario? ¿Cómo mantener la frecuencia incluso cuando él no da señales, incluso cuando todo parece estático? Porque si puedes sostener la energía cuando nada parece moverse, entonces todo comenzará a moverse, primero internamente, luego emocionalmente y finalmente físicamente. Así que no te vayas ahora. Aún falta la parte más importante, porque lo que viene a continuación es la técnica que transforma este método de visualización emocional en una realidad vibratoria tan constante que incluso cuando tú dejes de pensar en él por momentos, será él quien no pueda dejar de pensarte. Su cuerpo, su mente, su memoria afectiva lo traerán de regreso a ti, no porque lo buscaste, sino porque lo sembraste. Quédate hasta el final del video, porque si te vas ahora, si no completas esta práctica con el paso final, no vas a lograr el resultado. Te quedarás con la teoría, pero no con la transformación. Y solo quienes terminan este proceso completo, consiguen que ese apodo, esa palabra cargada de emoción, se convierta en una necesidad vibracional que él ya no pueda ignorar. Y ahora que comprendes la importancia de sostener una vibración coherente, de anclar emocionalmente una palabra, un apodo, en tu cuerpo y en tu campo energético, es momento de dar un paso más profundo. Comprender la diferencia entre activar una reacción temporal y crear una presencia energética permanente. Porque sí, puedes conseguir que te piense una vez, puedes lograr que te sueñe, que recuerde tu voz, tu risa, el tono con el que alguna vez le dijiste esa palabra que lo derretía. Pero si no sabes mantener esa frecuencia como una constante invisible que acompaña su día a día, lo que construiste puede desvanecerse con la misma rapidez con la que surgió. Este es el punto donde muchas personas fracasan sin saberlo. Hacen el trabajo energético, sienten una respuesta, notan un cambio y creen que eso es suficiente. Pero lo que no entienden es que el campo cuántico no responde a momentos aislados de alta vibración. Responde a la vibración dominante, a la energía que tú mantienes incluso cuando no estás haciendo nada específico. Esa es la diferencia entre una manifestación pasajera y una transformación duradera. Y para lograr lo segundo, necesitas algo más que intención. Necesitas estructura energética. Por eso, lo que vamos a explorar en la siguiente parte del video es lo que llamamos el mantenimiento vibracional silencioso. Es decir, cómo mantener activa la frecuencia asociada a ese apodo,
a esa emoción, incluso cuando no estás meditando, incluso cuando estás en el trabajo, caminando por la calle o simplemente lavando los platos. Porque es precisamente en esos momentos vacíos, en los espacios cotidianos, donde tu campo o se fortalece o se debilita. Si tú logras que esa emoción asociada al apodo se instale en tu respiración, en tu postura, en tu mirada, en tu tono, entonces lo estarás emitiendo de forma permanente. Y eso es lo que cambia el juego. Aquí entra un principio clave del trabajo de Joe Dispenza. El entorno no crea tu estado interno. Es tu estado interno el que reconfigura tu entorno. Por eso, no necesitas que él te escriba primero para empezar a sentirte amada. No necesitas que regrese para sentir que ya estás en esa frecuencia de conexión. Al contrario, solo cuando tú eres capaz de vibrar como si ya existiera esa unión, el campo empieza a reorganizar la realidad para reflejar lo que tú sostienes. Y esto no es misticismo, es neurobiología. Cuando tú repites una emoción con suficiente intensidad y consistencia, estás creando nuevas redes neuronales, nuevas asociaciones somáticas y sobre todo, un nuevo campo electromagnético. Y aquí viene una revelación que puede cambiar tu forma de practicar esta técnica. No es él quien se está desconectando de ti. Eres tú quien tiene que reconectarse con la versión de ti que él no puede ignorar. Esa versión que no suplica, que no persigue, que no espera validación, sino que emite una frecuencia tan segura, tan luminosa, tan presente, que él no puede evitar sentirla. Porque el subconsciente siempre busca regresar a la fuente de bienestar emocional más fuerte que ha registrado. Y si tú logras ser esa fuente de forma estable, no será una cuestión de si regresa, sino de cuándo lo hace. Porque vibratoriamente, tú te habrás convertido en su referencia emocional. Pero todo esto solo funciona si conoces cómo programar tu campo en 3 momentos clave del día. Justo al despertar, en la transición emocional del mediodía y en el estado previo al sueño. Son esos 3 momentos los que te enseñaré a dominar a continuación. Porque si sabes qué hacer exactamente en esas 3 ventanas energéticas, puedes amplificar tu señal al máximo sin esfuerzo consciente. Son prácticas breves, precisas, cargadas de intención. Pero si no las haces, si no las incorporas en tu rutina, estarás vibrando de forma intermitente. Y eso, en términos cuánticos, no tiene impacto sostenido. Y quizás en este momento ya te estés sintiendo identificada. Quizás ya tengas en mente ese apodo, esa palabra que él usaba o que tú usabas para tocarlo emocionalmente. Tal vez incluso ya comenzaste a sentir la energía moverse dentro de ti. Ese impulso que indica que tu campo se está expandiendo, que tu cuerpo está entrando en coherencia. Y eso está bien. Es el primer paso, pero no es el final, porque aún falta integrar la fase de activación indirecta, la forma en que, sin hablarle, sin buscarlo, sin intervenir, puedes hacer que otras personas, situaciones o estímulos externos comiencen a recordarle tu presencia. Y eso es lo que realmente consolida la conexión. Así que no te vayas. Lo que viene ahora es la fase final de activación, la más delicada, la más potente, la más transformadora. Si te vas antes de tiempo, si no llegas hasta esa parte, tu frecuencia puede quedar incompleta y el resultado no se sostendrá. Quédate hasta el final del video, porque ahí es donde aprenderás cómo hacer que esa palabra, ese apodo, esa vibración, se convierta en una necesidad emocional constante para él. Y si no te quedas, simplemente no lo vas a lograr. Y es ahora, justo cuando tu mente empieza a entender el alcance real de este proceso, cuando tienes que ir más allá del simple deseo de que piense en ti. Porque el verdadero objetivo no es solo que te recuerde, ni siquiera que te escriba. El objetivo es que no pueda experimentar su día sin tu vibración presente, que sienta tu energía incluso en ausencia, que note tu frecuencia en los lugares que alguna vez compartieron, en los objetos que lo rodean, en las personas que cruzan por su camino. Y eso no se logra simplemente deseándolo.
se logra construyéndolo con una precisión emocional que muy pocas personas conocen y aún menos son capaces de sostener. Para llegar ahí, necesitas comprender cómo funciona el mecanismo de asociación emocional cruzada. Este principio, respaldado por la neurociencia aplicada a la reprogramación subconsciente, establece que una emoción intensamente vivida en un contexto determinado queda automáticamente asociada a los elementos que formaban parte de ese entorno. En otras palabras, si tú logras recordar ese apodo desde una emoción elevada, amor, ternura, juego, complicidad, mientras sostienes visualmente una imagen, un lugar o un detalle sensorial como un perfume, una canción o una textura específica, entonces todo ese conjunto se convierte en un paquete energético. Y cuando él vuelva a estar expuesto a cualquiera de esos elementos en su vida cotidiana, tu vibración se reactivará en su campo de forma automática. Este fenómeno es profundamente poderoso porque no requiere tu presencia física ni tu contacto directo. Basta con que tú te conviertas, a través de la práctica diaria, en la fuente vibratoria principal asociada a ese estímulo. El cerebro, al no distinguir entre lo real y lo intensamente imaginado, comenzará a responder como si tú estuvieras ahí. Y cuando eso ocurre repetidamente, su sistema nervioso crea una dependencia emocional hacia la sensación que tú activas, no hacia la idea de ti ni hacia un recuerdo, sino hacia la química interna que solo tú sabes provocar. Y si tú eres quien activa esa química, entonces él comienza a buscarte no porque quiera, sino porque su cuerpo lo necesita. Esta es la raíz de la obsesión emocional. Cuando una presencia genera tal estado de bienestar, de estimulación, de calma o de deseo, que el sistema la empieza a requerir de forma fisiológica. Y esa es la diferencia entre ser recordada y volverte inolvidable. Ahora, para que este tipo de asociación funcione a largo plazo, debes aprender a generar lo que en física cuántica se llama resonancia mantenida, es decir, una emisión energética que permanece activa incluso en reposo. Esto se logra mediante una técnica que vamos a explorar más adelante en este video, donde se combinan 3 elementos: repetición subconsciente, activación sensorial y alineación cardíaca. Cuando esos 3 componentes trabajan juntos, tu campo electromagnético se mantiene emitiendo incluso cuando tú no estás pensando en él conscientemente. Y esa emisión sostenida es la que comienza a modificar su comportamiento, su percepción de ti, e incluso la narrativa interna que tienes sobre lo que fueron y lo que podrían volver a ser. Pero aún falta una clave más. Una que muy pocos entienden y que lo cambia todo. La clave de la integración identitaria. Porque si tú haces todo esto, pero sigues vibrando desde una identidad vieja, desde la versión de ti que fue ignorada, dejada en visto o rechazada, entonces estarás mandando señales contradictorias al campo. Una vibración dice, me recuerda, me busca, me desea, pero tu identidad interna sigue diciendo, no soy suficiente, no sé si funcionará, tengo miedo. Y en ese conflicto energético, el campo elige lo más fuerte, que suele ser la duda. Por eso, en la última parte del video, vamos a trabajar una reconfiguración profunda de tu identidad vibracional. No como una fantasía, no como una afirmación vacía, sino como una transformación emocional real y sentida. Vamos a usar herramientas precisas para que tu cuerpo empiece a sentirse como la versión de ti, que no necesita que él vuelva. Y precisamente por eso, él no puede quedarse lejos. Porque no hay nada más magnético que una vibración completa, libre de necesidad, radiante desde adentro. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que esto no es un truco, no es una fórmula rápida, ni una simple técnica emocional. Esto es un camino interno de regreso a tu poder, a tu valor, a tu energía original. Y si estás dispuesta a recorrerlo hasta el final, los resultados no solo serán visibles, serán inevitables. Pero no puedes rendirte ahora. Aún hay información crítica que debes conocer. Estrategias que, si no aplicas correctamente,
podrían frenar todo el proceso. Por eso, quédate hasta el final del video, porque en los próximos minutos vamos a revelar los 3 errores silenciosos que sabotean la activación subconsciente y cómo evitarlos para que tu campo siga creciendo sin interrupciones. Si te desconectas ahora, si crees que ya lo entendiste todo, te quedarás en la superficie. Y si no integras lo que viene a continuación, simplemente no lo vas a lograr. Y lo fascinante de este proceso es que, mientras más lo practicas, más empiezas a notar los pequeños indicadores de que tu campo ya está comenzando a generar movimiento. No siempre se manifiesta primero con un mensaje directo o un llamado repentino. A menudo comienza con señales sutiles que muchas personas ignoran. Sueños recurrentes con su imagen. Pensamientos espontáneos donde lo sientes más cerca. Sincronías como ver su nombre repetidamente o encontrarte con canciones, frases y lugares que alguna vez compartieron. Todo eso no es coincidencia. Es retroalimentación del campo. Es una prueba silenciosa de que tu vibración está tocando la suya, aunque él todavía no lo exprese conscientemente. Y aquí es donde entra en juego un principio crucial de la física cuántica, que Joe Dispenza ha repetido una y otra vez. Todo cambio duradero se consolida cuando dejamos de buscarlo afuera y comenzamos a sostenerlo adentro, sin interrupciones. Es decir, el verdadero poder no está en provocar una reacción emocional en él. El verdadero poder está en que tú logres convertirte en esa vibración todos los días, incluso en silencio, incluso sin validación externa. Y para eso, necesitas establecer lo que llamamos una estructura vibracional matutina, que no es otra cosa que una rutina de activación que se realiza justo al despertar, antes de que la mente se contamine con dudas, ansiedad o recuerdos. Porque los primeros minutos del día son los más vulnerables y también los más fértiles. En ese breve espacio entre el sueño y la vigilia, el cerebro está operando en frecuencias más lentas, como teta, que permiten una mayor permeabilidad entre la conciencia y el subconsciente. Y si tú, en ese instante, logras cargar tu cuerpo con la emoción vinculada a ese apodo, a esa palabra específica, mientras te visualizas como ya recordada, como ya deseada, como ya elegida, entonces esa programación se vuelve parte de tu identidad. Ya no estás pensando, ojalá piense en mí. Estás sintiendo, yo ya soy una vibración imposible de ignorar. Y esa diferencia lo es todo. Pero hay algo más que no puedes pasar por alto, y es el uso del lenguaje interno. Porque aunque hagas todo bien, las visualizaciones, las respiraciones, las prácticas de anclaje, si tu diálogo interno sigue diciendo cosas como, esto es difícil, quizás no funcione, no sé si valgo lo suficiente, entonces el campo recibe señales contradictorias. Por eso, una de las herramientas más potentes que te mostraré en los próximos minutos es cómo reemplazar el lenguaje de duda por afirmaciones somáticas. Esto no se trata solo de repetir frases vacías. Se trata de que esas frases estén acompañadas por una emoción corporal intensa que haga que tu cuerpo las crea. Cuando el cuerpo cree, el campo obedece. Y a partir de ahí, todo cambia. Porque ya no estás emitiendo desde la espera, sino desde la presencia. Ya no estás esperando a que Él confirme nada. Porque tú ya estás emitiendo una frecuencia tan clara que lo único que puede ocurrir es que Él empiece a buscarte, sin saber por qué, sin entender qué estás sintiendo, sin poder sacarte de su mente. Porque no lo estás empujando, lo estás jalando. Con suavidad, pero con poder. Con amor, pero sin necesidad. Con intención, pero sin apego. Y si en este momento te estás preguntando si de verdad puedes sostener esa frecuencia todos los días, la respuesta es sí. Pero necesitas guía. Porque lo que te voy a mostrar a continuación es la parte más estratégica de todo este proceso. Cómo crear un entorno vibracional controlado. Es decir, cómo usar tu espacio físico, tu rutina diaria, tus hábitos y tus relaciones como aliados para reforzar la emoción que estás cultivando. Si tu entorno te apoya, tu campo se fortalece.
Si tu entorno te sabotea, tu campo se desintegra. Es así de simple. Y muchas veces, sin saberlo, repetimos dinámicas que nos bajan la frecuencia justo cuando el campo está a punto de manifestar lo que hemos estado cultivando con tanto esfuerzo. Por eso, es imprescindible que entiendas cómo blindar tu vibración de estímulos externos, cómo elegir conscientemente qué consumes, qué escuchas, qué repites, qué sientes cuando nadie te observa. Porque esos son los momentos que más peso tienen. Es ahí donde tu campo se consolida o se colapsa. Y si logras proteger ese estado interno, si logras mantener tu energía alineada con lo que quieres atraer, no un día, no una semana, sino como una nueva forma de habitar tu realidad, entonces lo que vas a notar no será solo un cambio en él, será un cambio en ti. Y ese cambio no podrá ser ignorado por nadie que haya estado vinculado emocionalmente contigo. Así que no bajes la guardia ahora. Aún queda la parte más importante. Lo que viene a continuación es el núcleo emocional que hará que esa palabra, ese apodo, se convierta en un reflejo vibracional irresistible para su subconsciente. Si te vas antes, si no integras este último código, si no llegas al cierre, simplemente no lo vas a lograr. Quédate hasta el final del video. Porque solo ahí vas a entender por qué lo que ahora parece una palabra cualquiera puede ser exactamente lo que lo lleve de vuelta a ti. Y si hasta ahora has seguido cada paso, si has comenzado a visualizar esa palabra como un canal emocional, y no solo como un recuerdo, entonces estás empezando a activar algo que va mucho más allá de una estrategia de atracción. Estás entrando en una dinámica de autorregulación emocional profunda, que es lo que verdaderamente transforma tu campo energético en una fuerza capaz de impactar la mente y el cuerpo de la otra persona. Aquí ya no hablamos de técnicas para hacer que vuelva o llamar su atención, sino de un dominio vibracional que convierte tu presencia energética en una necesidad emocional, una sensación de referencia a la que inevitablemente su subconsciente querrá volver. Pero todavía hay un detalle que no podemos pasar por alto, y es quizás el más potente de todos: el uso del ritmo emocional. Verás, el cerebro humano, cuando se vincula emocionalmente con alguien, no lo hace por lógica, sino por repetición. Y no solo repetición de ideas, sino repetición de ritmos emocionales específicos. Cada vez que tú y esa persona vivieron un momento emocionalmente intenso, ya sea positivo o incluso desafiante, sus cuerpos registraron no solo la emoción, sino la frecuencia en la que ocurrió. Es por eso que muchas veces un simple estímulo puede desatar una oleada de recuerdos o una necesidad repentina de contacto, sin que esa persona pueda identificar claramente el porqué. Lo que siente no es la lógica de tu ausencia, sino el ritmo emocional de tu presencia. Por eso, uno de los secretos mejor guardados dentro de las prácticas de activación vibracional consciente es el diseño de lo que llamamos secuencias emocionales activadoras. Estas secuencias no son afirmaciones, no son mantras, son pequeños rituales que activan en tu cuerpo el mismo patrón vibratorio que alguna vez compartiste con esa persona. Puede ser el tono de voz con el que le decías ese apodo, la cadencia con la que le hablabas, la forma en que lo mirabas justo antes de reírte. Son detalles sutiles, pero cuando los repites de forma coherente, tu cuerpo comienza a emitir nuevamente esa misma señal. Y cuando esa señal es constante, el otro la percibe, incluso en sueños, incluso a distancia, incluso después de meses sin contacto. Ahora bien, todo esto necesita ser sostenido dentro de lo que denominamos una atmósfera emocional limpia. ¿Qué significa eso? Que no puedes hacer este trabajo de activación vibracional, mientras al mismo tiempo estás rodeada de pensamientos tóxicos, contenido emocional que te contamina, o conversaciones que te sacan de tu centro. Porque tu campo, por más fuerte que lo entrenes, siempre estará vulnerable a la energía que lo rodea. Por eso es vital que aprendas a proteger ese espacio emocional donde estás cultivando tu presencia energética. Y no se trata de aislarte del mundo,
sino de convertir tu día a día en un entorno fértil para la vibración que quieres sostener. Y este es justo el punto, donde quienes de verdad logran resultados se diferencian del resto. No hacen el trabajo energético una vez al día y luego vuelven a la vieja frecuencia. Number, ellos integran. Ellos eligen qué pensamientos reforzar, qué emociones sostener, qué hábitos mantener. Porque saben que cada detalle cuenta. Y no porque estén siendo obsesivos, sino porque entienden que el campo no negocia con las palabras. El campo responde a la energía dominante que emites. Y si tu emoción dominante es certeza, confianza, plenitud, entonces el resultado se convierte en una consecuencia inevitable. Porque lo que eres internamente termina reflejándose afuera, sin que tengas que empujar, sin que tengas que forzar. Y te lo digo ahora con claridad. La gran mayoría de personas no logra llegar a este nivel porque abandonan justo antes de consolidarlo. Se quedan atrapadas en la expectativa de una señal rápida, en la ansiedad por el mensaje, en la impaciencia por una respuesta que aún no llega. Y esa ansiedad, aunque no se diga en voz alta, se transmite, porque el campo no escucha tus palabras. Siente tu emoción. Por eso es tan importante que mantengas esta vibración sin interrupciones, como quien riega una semilla sin ver todavía la planta, pero confiando absolutamente en que está creciendo bajo tierra. Y si has llegado hasta aquí, ya has sembrado esa semilla. Ya sabes que el apodo no es solo una palabra, sino un anclaje emocional que, si lo usas correctamente, puede reactivar memorias dormidas, asociaciones sensoriales, y estados de conexión emocional que estaban esperando una señal para volver a la superficie. Pero también sabes que todo esto requiere precisión, constancia y sobre todo, conciencia. Por eso, lo que viene ahora en el video no es opcional, es absolutamente necesario, porque te voy a compartir los 3 rituales vibracionales de refuerzo diseñados para sostener tu frecuencia emocional en momentos de debilidad, de duda o de retroceso. Son los mismos que usan personas que han logrado no solo que él vuelva, sino que vuelva diferente, más presente, más consciente, más abierto. Porque su sistema ya no está respondiendo a la antigua tú, sino a la nueva tú que has estado cultivando con intención y poder. Quédate hasta el final del video, porque sin esta parte final, tu vibración quedará incompleta. Y si no la completas, no lograrás que él no pueda sacarte de su mente. No por lo que haces, sino por lo que ahora emites. Y esa diferencia lo cambia todo. Y si entiendes todo esto desde una perspectiva aún más profunda, notarás que lo que estás construyendo no es una simple estrategia para gustarle de nuevo o para que él regrese con palabras bonitas. Lo que realmente estás creando es un nuevo campo relacional entre tú y esa persona. Una matriz emocional completamente distinta a la que compartieron antes. Porque lo que muchas veces impide el regreso de alguien, incluso si hay amor o conexión, no es la distancia ni el tiempo, sino el peso de la vibración anterior. Si hubo dolor, rechazo, inseguridad o dependencia emocional, su cuerpo asocia tu presencia con ese patrón. Y aunque no lo haga conscientemente, su sistema nervioso lo recuerda. Lo que tú estás haciendo ahora es romper ese patrón. Estás limpiando la memoria emocional que lo alejó y sembrando una nueva. Estás reemplazando la antigua versión de ti en su inconsciente, no con explicaciones, no con contacto, sino con una presencia vibracional distinta. Y es ahí donde el verdadero poder de este proceso se activa, porque cuando tú cambias el patrón emocional que él asocia contigo, su sistema ya no tiene razones para resistirse. Al contrario, comienza a extrañarte desde un lugar diferente, ya no por lo que fueron, sino por lo que ahora representas. Y esto es exactamente lo que vamos a consolidar en la siguiente parte. ¿Cómo hacer que ese apodo, esa palabra que alguna vez provocó una reacción en él, vuelva a tener un efecto emocional inmediato, pero desde una frecuencia completamente nueva? No basta con repetirla.
Tienes que transformarla en una puerta energética que lo conecte, no solo con un recuerdo, sino con una experiencia emocional tan elevada, tan cálida, tan segura, que su cuerpo desee regresar a ti como a un refugio. Esto se logra utilizando una técnica avanzada de reconexión vibracional a través del cuerpo energético, la cual te voy a enseñar paso a paso más adelante. Esta técnica se basa en algo que el Dr. Joe Dispenza ha estudiado durante años: el principio de frecuencia dominante. Todo sistema busca volver al estado vibracional más coherente disponible. Si tu campo emocional se convierte en una fuente estable de coherencia, entonces, incluso sin decir una sola palabra, las personas que alguna vez estuvieron conectadas contigo comienzan a sentirse desestabilizadas en tu ausencia. No porque les falte tu presencia física, sino porque ya no están recibiendo esa vibración que solías emitir y que ahora has transformado en algo mucho más elevado. Es ahí donde nace esa sensación de vacío, de nostalgia, de algo me falta y no sé qué es. Y aquí entra otro principio que cambia por completo la forma en que entiendes este proceso. El vínculo energético nunca se corta del todo si hubo una conexión emocional real. Lo que cambia es la calidad del intercambio. Tú puedes elegir si ese canal sigue contaminado por la emoción vieja, el miedo, la angustia, la espera, o si ese canal se convierte en un puente limpio, lleno de presencia, paz, magnetismo. Pero eso no depende de él, depende de ti. Y lo que vamos a construir ahora es esa limpieza vibracional que permitirá que el canal que aún los une se reactive desde un lugar completamente distinto. Pero aún no hemos llegado al núcleo más poderoso de este trabajo. ¿Cómo hacer que esa palabra, ese apodo íntimo, empiece a aparecerle en la mente sin razón aparente? ¿Cómo lograr que la recuerde no solo con claridad, sino con deseo, con necesidad de volver a sentir lo que una vez sintió cuando te la decía? Esto se activa a través de una técnica conocida como reflejo sensorial proyectado, una práctica en la que no solo repites la palabra, sino que la combinas con imágenes mentales, sensaciones físicas y una intención emocional tan precisa que su subconsciente comienza a recibirlo como un estímulo sincrónico. Es decir, como si algo externo le recordara tu presencia, incluso si tú no estás ahí. Este es uno de los secretos más potentes de quienes logran manifestar reconexiones profundas, sin contacto directo. Porque no están esperando que la vida les dé una señal. Ellos se convierten en la señal. Emiten la frecuencia, instalan el recuerdo, proyectan la emoción y permiten que el campo cuántico se encargue del resto. Pero para llegar a ese nivel, necesitas preparación. No basta con quererlo, hay que saber sostenerlo, y eso es lo que viene a continuación. Te voy a enseñar cómo practicar el reflejo sensorial proyectado usando ese apodo específico, de manera que cada vez que él lo escuche, lo lea o incluso lo piense, en cualquier contexto, tu vibración aparezca detrás de esa palabra como una ola invisible. Como si su sistema dijera: esto me lleva a ella, esto me falta, esto lo necesito. Pero si no te quedas, si cortas aquí, no vas a tener acceso a la parte más esencial del proceso. Porque lo que viene ahora es el protocolo final de activación subconsciente. El que hace que no solo te piense, sino que sienta que no puede seguir sin hablarte. Quédate hasta el final del video. Porque si te vas ahora, si no conoces esta última parte, toda la vibración que has estado construyendo puede perder fuerza. Y simplemente no lo vas a lograr. Y cuando hablamos de activar ese reflejo sensorial proyectado, estamos entrando en un nivel de manifestación que va más allá del deseo consciente. Ya no se trata de lo que tú piensas que quieres, ni de repetir una palabra con esperanza o nostalgia. Lo que estamos haciendo aquí es programar su sistema emocional a través de las rutas inconscientes que tú misma puedes reactivar desde tu campo vibratorio. Esto es lo que diferencia a una simple visualización de una práctica de transformación cuántica, el grado de compromiso emocional que tú eres capaz de sostener sin rendirte, sin dispersarte, sin volver a caer en la ansiedad. Y esto no es sencillo, pero es profundamente poderoso cuando sabes cómo hacerlo bien.
Para activar esa asociación emocional con el apodo que una vez tuvo fuerza entre ustedes, debes comprender cómo funciona la codificación sensorial. Cada palabra significativa está conectada a un conjunto de sensaciones: tono, ritmo, expresión facial, incluso el ambiente en que solía decirse. Por eso, repetir ese apodo de forma vacía no genera impacto. Pero si lo integras con los mismos ingredientes emocionales del pasado, o mejor aún, los elevas a una versión nueva de ti misma, puedes transformar esa palabra en una detonación emocional. Y es entonces cuando, de forma completamente orgánica, su mente comenzará a recordarte sin quererlo, sin entenderlo, sin poder evitarlo. Este fenómeno se vuelve aún más efectivo si logras incluir lo que se conoce como elemento de anclaje multisensorial, es decir, conectar ese apodo a un símbolo que él también pueda ver, oír o sentir en su vida cotidiana, sin que necesariamente lo asocie conscientemente contigo. Por ejemplo, si tú sabes que ese apodo era dicho de una forma muy concreta, con una entonación o con una palabra que tenía un sonido particular, puedes comenzar a incluirlo en tu entorno vibracional a través de visualizaciones guiadas en las que repites ese sonido con la intención clara de que resuene en su campo auditivo interior. Su memoria sensorial lo captará y empezará a hacer conexiones internas sin saber de dónde vienen. Y eso es lo que queremos: que te piense sin que entienda por qué, que te recuerde sin haber visto nada tuyo, que su cuerpo reaccione antes que su mente. Ahora bien, para sostener este tipo de manifestación no es suficiente con practicar unos minutos y luego volver a tu estado anterior de duda o espera. Aquí es donde entra en juego una parte crucial que vamos a tratar a continuación: el principio de recalibración emocional. Si no sabes cómo mantener tu sistema nervioso regulado, si no sabes cómo volver a tu centro después de un bajón, o cómo evitar que el silencio de la otra persona te saque de la vibración que has estado construyendo, entonces puedes sabotear el trabajo energético en el momento más delicado del proceso. Por eso, lo que viene ahora es fundamental. ¿Cómo entrenar tu cuerpo para sostener la nueva identidad emocional, incluso cuando no haya respuesta, incluso cuando parezca que nada se mueve? Porque es precisamente en esos momentos cuando el campo cuántico está reorganizándose a tu favor. Y si tú abandonas justo ahí, si te dejas caer otra vez en la vieja narrativa de "no está funcionando", lo que haces es revertir la señal. Y eso no solo detiene el flujo, lo fragmenta. Para que ese apodo se convierta en un canal magnético real, necesitas más que intención. Necesitas entrenamiento vibracional diario y una práctica estructurada que te permita, cada día, amplificar tu señal hasta que se vuelva constante. En la siguiente sección del video, te mostraré cómo diseñar tu propia rutina de emisión subconsciente. Una práctica de menos de 10 minutos que incorpora respiración, visualización, activación somática y silencios estratégicos, para que ese apodo y la energía que lo acompaña quede impreso no solo en su recuerdo, sino en su necesidad emocional. Pero te advierto, si haces esta práctica con prisas, si solo la haces para ver si ya te escribe, el campo lo sabrá, porque el campo no responde a tu deseo, responde a tu frecuencia real. Solo cuando tú te conviertes en esa frecuencia, cuando dejas de intentar atraerlo y empiezas a vibrar como si ya fueras el centro emocional al que él siempre quiso regresar, es que todo comienza a moverse con fuerza. Y aún no hemos terminado. Aún falta revelar uno de los componentes más delicados y potentes del proceso: cómo cerrar el ciclo energético correctamente para que él no solo piense en ti, sino que sienta que no puede estar en paz hasta volver a conectar contigo. Este cierre es lo que transforma una señal emocional en una presencia persistente. Pero si no lo haces bien, si te vas ahora, si no entiendes este último paso, todo el trabajo que has hecho puede disolverse antes de manifestarse. Así que quédate, no te vayas ahora, porque lo que viene a continuación es lo que hace que deje de ser una memoria y empiece a necesitarte como una presencia viva. Y sin esa parte,
Simplemente no lo vas a lograr. Y si has llegado hasta este punto del proceso, ya no estás simplemente aprendiendo cómo atraer su atención. Estás rediseñando el campo de la relación desde la raíz. Porque lo más transformador de todo esto no es que él te piense por un apodo o te recuerde por una frase. Lo verdaderamente revolucionario es que tú estás tomando control consciente de la energía que compartes, de la narrativa emocional que tu cuerpo emite sin decir una sola palabra. Has dejado de ser la parte pasiva que espera un gesto o una señal, y has empezado a convertirte en la fuente vibracional que crea el impulso, que define el ritmo emocional del vínculo, incluso desde la distancia. En este punto del camino, lo que necesitas comprender profundamente es que todo vínculo emocional, aunque esté roto, silenciado o congelado, guarda una huella energética. Es como una canción que quedó a medio terminar. Una melodía que ambos conocen, pero que solo tú, ahora mismo, tienes el poder de retomar con una nueva armonía. Y aquí es donde el trabajo energético se convierte en arte emocional. Tú decides con qué frecuencia se va a completar esa canción. Puedes seguir emitiendo desde la herida, desde la nostalgia, desde el vacío. O puedes aprender a componer una nueva vibración donde la presencia, el amor propio y la certeza sean la base. Y para lograrlo, tienes que aprender a programar tu campo no solo para que él te piense, sino para que te perciba como alguien que se ha convertido en la única fuente de una sensación emocional, que no encuentra en ningún otro lugar. Ese es el verdadero secreto. No se trata de convertirte en su deseo superficial. Se trata de volver a ser, energéticamente, lo que su sistema nervioso reconoce como calma, como expansión, como hogar emocional. Porque el cuerpo no busca lo que excita de manera fugaz. El cuerpo busca lo que regula, lo que estabiliza, lo que se siente como verdad. Y si tú logras convertir ese apodo en una puerta hacia esa sensación, entonces su subconsciente va a buscarte, no por elección racional, sino por resonancia emocional. En la siguiente parte, vamos a trabajar con el principio de impronta emocional cruzada. Esto significa que cada vez que él esté expuesto a una emoción parecida a la que vivió contigo, aunque sea en otro contexto, tú comenzarás a aparecerle como imagen mental. No porque te vea, sino porque el vínculo sensorial fue codificado con precisión. Esta es la misma base de cómo funcionan los traumas emocionales. Solo que en este caso, lo vamos a usar para programar una experiencia emocional positiva. Queremos que cuando sienta esa mezcla de ternura, deseo y calma que solo tú le provocabas, su mente te proyecte sin querer. Y eso es posible cuando usas tu vibración para tejer nuevas asociaciones dentro de su memoria emocional. Pero esto requiere una última clave: el entrenamiento del desapego activo. Porque si bien estás haciendo todo este trabajo para manifestar una reconexión, debes hacerlo desde un lugar de seguridad interna, no desde la necesidad. El campo energético es sensible a la intención oculta. Si haces todo bien, pero en tu interior sigues dependiendo del resultado, lo que estás emitiendo es una vibración de carencia. Y el universo, como espejo perfecto, responderá con más espera, con más vacío, con más silencio. Por eso, lo que necesitas ahora es aprender cómo continuar emitiendo tu frecuencia desde un estado de amor completo, desde un nivel vibracional donde ya no estás esperando, porque sabes que ya está ocurriendo. Y para lograr eso, necesitas saber cómo cerrar emocionalmente la expectativa. No cerrarte al resultado, sino cerrar la parte de ti que duda, que desespera, que se sabotea cuando no ve respuesta inmediata. Esa técnica se llama sellado cuántico emocional y es una de las herramientas más avanzadas en este trabajo de manifestación consciente. Te permite mantener tu vibración alta sin interrupciones, incluso cuando parece que nada está ocurriendo. Porque en realidad, todo se está moviendo bajo la superficie. Y cuando tu campo no se rompe, cuando tu vibración no baja, el otro lo siente y responde. Pero no puedo darte esta técnica aún. Porque antes de eso, necesitas integrar una última práctica previa,
una que pocos conocen y que marca la diferencia entre quienes logran la transformación completa y quienes se quedan a mitad del camino. Es la práctica que entrena tu cuerpo para que cada palabra que emitas, incluso en silencio, tenga un impacto real en el campo cuántico. Es la que transforma una intención mental en una señal vibratoria sólida. Y sin ella, ninguna de las otras herramientas tendrá el efecto que deseas. Así que quédate, porque lo que voy a revelarte en la parte final de este video es, literalmente, lo que hace que pase de pensarte a extrañarte, de recordarte, a buscarte. Y si te vas ahora, si no entiendes este último paso, toda la vibración que has construido podría disolverse antes de que dé fruto. Aún queda información clave por descubrir. Información que, si la aplicas, hará que su mente no pueda descansar sin tener noticias tuyas. Así que no te desconectes. Lo más importante está por revelarse. Y ahora que ya entiendes el principio de impronta emocional cruzada y comienzas a percibir cómo esa palabra cargada de significado puede despertar en él una secuencia emocional automática, es fundamental que te detengas en un aspecto que casi nadie considera: el lenguaje no verbal que emites, incluso cuando no estás hablando. Porque la energía no solo se comunica a través de lo que dices o piensas conscientemente. La energía se transmite por medio de microexpresiones, gestos sutiles, tono interno, respiración, postura. Y cada uno de esos elementos es una antena vibratoria. Cada vez que piensas en él y no logras sostener una postura de certeza corporal, una espalda erguida, una respiración profunda, un rostro relajado, lo que estás haciendo es enviar una señal contradictoria. Una parte tuya desea conexión, pero otra vibra en carencia o duda. Y el campo, que es pura coherencia, responde únicamente a lo dominante. Por eso, si tu cuerpo no está alineado con tu intención emocional, es como si tu deseo no tuviera peso. Aquí es donde se vuelve absolutamente esencial que incorpores una práctica de conciencia corporal diaria. No una rutina física cualquiera, sino un ritual específico de recalibración postural, diseñado para enseñarle a tu cuerpo cómo se siente habitar la identidad de alguien que ya no necesita ser elegida, porque ya se eligió a sí misma. Esto cambia todo, porque el campo no responde a la versión tuya que está esperando. El campo responde a la versión que ya habita la emoción de ya está hecho. Y eso solo se logra cuando tu cuerpo deja de cargar el lenguaje de la espera y empieza a emitir la certeza de quien ya sabe lo que merece. Y no te equivoques, este trabajo no es solo para que él vuelva. Esta transformación energética es la que determina qué tipo de amor vas a sostener de aquí en adelante. Porque incluso si esa persona regresa, y sí, cuando haces esto bien, suele regresar, lo hará respondiendo a tu nueva vibración. No a tus palabras, no a tu insistencia, no a tus recuerdos, sino a la frecuencia emocional que ahora representas. Por eso es tan importante que no solo lo pienses, que lo encarnes. Porque el subconsciente humano no se siente atraído por lo que parece bonito, se siente atraído por lo que vibra con fuerza, con seguridad, con dirección. Y cuando tú representas eso, te vuelves magnética a un nivel que escapa toda lógica. En la siguiente sección, te voy a enseñar cómo crear lo que llamamos un anclaje emocional de alta frecuencia. Una técnica basada en los principios de neuroplasticidad y reprogramación somática que te permitirá asociar ese apodo, esa palabra clave que él solía usar, con una emoción tan elevada que, cada vez que la digas o la pienses, tu campo se expanda. Este anclaje no solo refuerza tu señal energética, sino que instala en su subconsciente un reflejo automático de conexión. En términos sencillos, él comenzará Vanatúnala a sentir que necesita verte, escucharte, o saber de ti cada vez que esa palabra aparezca en su entorno. Y lo más increíble es que no sabrá por qué, solo lo sentirá. Pero este nivel de manifestación solo es posible si aplicas también la técnica de diferenciación vibracional, algo que muy pocos enseñan y que marca el punto de inflexión definitivo. Esta técnica consiste en aprender a emitir una energía que él no ha sentido antes en ninguna otra persona.
una vibración que él no puede comparar ni reemplazar. Porque cuando alguien siente algo tan nuevo, tan profundo, tan auténtico, su sistema emocional entra en estado de alerta. Quiere repetir esa sensación, aunque no pueda explicarla. Y si tú te conviertes en esa frecuencia única, entonces no habrá silencio que te borre, no habrá excusa que lo frene, porque dejarás de ser una historia del pasado y te convertirás en una necesidad emocional del presente. Y por supuesto, esto exige que vayas más allá del pensamiento superficial. Aquí ya no estás jugando a ver si funciona o no. Estás construyendo un nuevo campo de identidad. Estás pasando de la intención a la integración. Y eso requiere consistencia, claridad y guía. Por eso, en la última parte del video, te voy a dar una secuencia completa para integrar todo lo aprendido. El momento exacto del día en que debes hacer tu activación, qué emoción elevar, cómo sostenerla en el cuerpo y cómo sellarla energéticamente para que tu campo siga trabajando incluso mientras duermes. Pero no puedes perderte esa parte, porque si lo haces mal, si lo haces incompleto, si aplicas la mitad de la fórmula y luego vuelves a vibrar desde la duda, podrías estar alejándolo sin saberlo. Así que quédate hasta el final del video, porque lo que voy a mostrarte ahora es lo que transforma una intención en un resultado real, lo que convierte una palabra en un eco emocional que él no puede sacar de su mente. Y si te vas antes, simplemente no lo vas a lograr. Y en este punto, si realmente has estado presente en cada etapa del proceso, ya te habrás dado cuenta de algo profundo. Esto no va únicamente de atraer a alguien, ni de hacer que piense en ti o te extrañe sin saber por qué. Esto se trata de cambiar completamente la dinámica energética que tú misma estabas alimentando de forma inconsciente. Porque si hasta ahora tus pensamientos estaban dominados por la duda, el miedo, la sensación de pérdida o el deseo de recuperar algo que fue, todo eso generaba una frecuencia débil, inconsistente y fragmentada. El resultado era inevitable. Él se alejaba porque tu campo energético no le ofrecía estabilidad emocional, no le ofrecía refugio, no emitía una señal que su cuerpo reconociera como segura. Pero ahora estás aprendiendo a transformar todo eso desde adentro, a construir una presencia invisible que no invade, pero tampoco se olvida. Y esa es precisamente la clave de lo que vamos a integrar a continuación. Cómo sostener una frecuencia de presencia emocional sin contacto físico, una vibración tan coherente, tan íntegra y tan limpia, que lo acompaña en su día a día como un eco suave y persistente que él no puede ignorar. La mayoría de las personas cree que para ser inolvidable se necesita hacer algo extraordinario, algo visible, algo llamativo, pero número. Lo que realmente deja huella es la energía que se instala en el cuerpo del otro cuando tú ya no estás. No las palabras, no los recuerdos racionales, sino la sensación profunda que su sistema nervioso asocia contigo. Y si logras que esa sensación sea de expansión, calma, ternura o plenitud, entonces su mente no te recordará como una historia, te recordará como un lugar emocional al que querrá volver. Por eso, vamos a trabajar ahora una herramienta avanzada que rara vez se enseña con esta profundidad: la creación de un sello vibracional nocturno. Esta práctica consiste en programar tu frecuencia antes de dormir, de forma que durante las horas en que tu mente consciente descansa, tu campo energético siga proyectando hacia él una señal específica. Es en ese estado, cuando su mente lógica está apagada y su subconsciente más receptivo, donde se producen las mayores transformaciones. Él puede soñar contigo, sentir que te extraña sin saber por qué, despertarse con una necesidad emocional que no logra explicar. Y todo eso es producto de tu vibración emitida con precisión durante la noche, cuando el campo cuántico está más sensible, más claro y más conectado. Pero no se trata de repetir frases antes de dormir o hacer una visualización rápida. El sello vibracional nocturno requiere un proceso específico. Primero, debes descargar del cuerpo cualquier emoción que haya contaminado tu frecuencia durante el día: ansiedad, frustración, impaciencia.
Luego, necesitas elevar tu estado emocional hasta sentirte completa, abundante, deseada, amada, sin depender de que Él esté presente. Y finalmente, tienes que anclar esa emoción en el cuerpo a través de un gesto, una respiración o una imagen simbólica que se quede activa mientras duermes. Esto no solo refuerza tu campo, sino que sintoniza el canal energético que aún compartes con Él, para que reciba esa señal durante sus horas de sueño. Y cuando esto se repite durante varios días seguidos, el cambio es inevitable. Pero hay un elemento más, uno que marca la diferencia final entre que te piense de vez en cuando y que no pueda sacarte de su mente. Este elemento se llama presencia simbólica en su entorno físico. Significa dejar una huella vibracional en objetos, lugares o rutinas que sabes que Él aún frecuenta, incluso si tú ya no estás cerca. No estamos hablando de manipulación ni de intervenciones forzadas, sino de crear asociaciones energéticas tan sutiles y bien integradas que tu vibración se mantenga activa en su día, sin que tú tengas que aparecer. Es posible usar sonidos, colores, palabras, detalles, que sabes que su inconsciente vincula contigo. Cuando lo haces bien, su entorno empieza a hablarle de ti sin que tú digas una palabra. Y eso, a nivel energético, es una de las formas más eficaces de consolidar el recuerdo emocional. Ahora bien, todo esto, el reflejo sensorial, el sello nocturno, la presencia simbólica, solo funciona cuando se ejecuta desde una vibración estable. Si lo haces con desesperación, si lo usas para ver si funciona rápido, si cada noche te vas a dormir con ansiedad por recibir una señal, estás bloqueando el campo. Porque, como Joe Dispenza ha demostrado, el campo cuántico responde únicamente a la coherencia, no al deseo. Y la coherencia aparece cuando tu intención, tu emoción y tu fisiología están alineadas. Si tú puedes mantener esa alineación durante días consecutivos, entonces su sistema no tendrá opción. Comenzará a responder. Y en la próxima parte del video, voy a mostrarte exactamente cómo unir todos estos elementos en una práctica diaria completa, de solo 15 minutos, que condensa lo más poderoso del entrenamiento vibracional y lo pone a trabajar a tu favor sin agotarte, sin forzar nada, sin depender del resultado inmediato. Esta rutina no solo aumentará tu frecuencia de atracción, sino que la estabilizará. Hará que ese apodo que alguna vez fue tierno o significativo se convierta en un ancla emocional que su cuerpo reconozca como necesidad. No un deseo fugaz, una necesidad. Pero si no ves esta parte final, si no la aplicas correctamente, si te quedas solo con la teoría, nada de esto va a sostenerse. Así que quédate hasta el final del video. Porque lo que viene ahora es la fórmula definitiva que hace que su mente no solo piense en ti, sino que te sienta como la única frecuencia capaz de calmar su alma. Y si te vas ahora, simplemente, no lo vas a lograr. Y si te has mantenido hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está vibrando diferente. No solo estás comprendiendo el proceso intelectualmente, sino que ya lo estás empezando a sentir. Comienzas a darte cuenta de que cada pensamiento tuyo tiene un impacto, que cada emoción sostenida reconfigura no solo tu estado interno, sino el modo en que los demás te perciben, incluso sin que tú hagas nada visible. Este es el punto donde muchas personas empiezan a notar pequeños cambios. De repente, sueñan con esa persona, sienten su presencia mentalmente sin razón aparente, perciben señales sutiles en el entorno, como si algo se estuviera alineando, como si tu campo comenzara a empujar suavemente la realidad a tu favor. Y no es magia. Es vibración coherente, es ciencia aplicada emocionalmente. Es el principio de causa interna y efecto externo funcionando de forma silenciosa, pero inevitable. Ahora bien, hay una etapa más avanzada a la que debes prepararte para acceder, y es la activación del punto de retorno vibracional. Este punto marca el momento en que tu energía ha sido sostenida con tanta claridad, sin quiebres, sin retrocesos emocionales significativos,
que el campo cuántico comienza a provocar reacciones visibles en la otra persona. Puede que aparezcan impulsos incontrolables por escribirte, o que él te vea en otras personas, escuche tu voz en su mente antes de dormir, o incluso sienta una necesidad casi física de volver a saber de ti. Este efecto es tan profundo que muchas veces él no sabe cómo explicarlo. Solo siente que algo lo atrae, lo llama, lo reordena, y eso ocurre porque tú te has convertido en una referencia energética estable, porque ya no estás esperando desde la ansiedad, sino emitiendo desde la certeza, y eso, en un mundo donde la mayoría vibra en carencia, es magnético. Para alcanzar ese punto, necesitas añadir un componente crucial al proceso que hemos estado construyendo: la secuencia de colapso vibracional. Esta técnica consiste en generar un contraste emocional tan marcado entre lo que él siente en tu presencia vibratoria y lo que siente sin ti, que su sistema empiece a rechazar la ausencia y a desear, incluso a necesitar, volver a la frecuencia que tú representas. Esto se logra alternando momentos de emisión intensa con espacios de retiro energético absoluto, diseñados estratégicamente para que su campo registre ese contraste. Porque el cerebro, como sabes, está diseñado para prestar atención a lo que desaparece si eso estaba generando placer, calma o expansión. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque sienten que si se retiran un poco, si no emiten constantemente, si no están presentes todo el tiempo en la mente del otro, entonces todo se pierde. Pero no entienden que lo que genera adicción emocional no es la presencia continua, sino la presencia intermitente pero significativa. El apodo que tú estás usando como ancla debe funcionar como una melodía que aparece y desaparece, pero que cuando suena toca fibras profundas. Esa es la diferencia entre ser recordada y ser deseada. Lo primero es pasivo, lo segundo, magnético. Para que esta secuencia funcione, necesitas aprender cómo cronometrar tu energía, cuándo enviar, cuándo sostener, cuándo soltar. Y todo eso se construye con un nivel de inteligencia emocional que no se improvisa. Es un entrenamiento diario, una práctica silenciosa, pero constante. Y si logras instalar ese ritmo energético, entonces ya no dependerás de si te escribe, de si responde, de si parece frío o lejano. Porque habrás trascendido la necesidad de controlar el comportamiento externo. Habrás conquistado tu campo interno, y cuando eso ocurre, lo externo se alinea. Siempre. En la siguiente fase del video voy a mostrarte cómo aplicar esta técnica paso a paso. Te voy a guiar por la secuencia exacta. ¿Qué hacer al despertar? ¿Cómo preparar tu energía antes de que entre en contacto con el mundo exterior? ¿Cómo sembrar la frecuencia del apodo en tu inconsciente durante tus interacciones energéticas silenciosas? Y cómo retirarte sin perder conexión. Esta guía es el puente entre todo lo que has comprendido hasta ahora y el momento en que él ya no pueda seguir sin saber de ti. Pero si te vas ahora, si abandonas el proceso aquí, si no terminas de ver cómo se sella esta transformación energética, entonces todo lo que has logrado construir hasta este punto quedará abierto, incompleto, frágil. Así que no te desconectes, porque lo que viene ahora es el corazón de la fórmula. La pieza que hace que no solo te piense, sino que empiece a sentir que algo esencial le falta cuando tú ya no estás. Y si no aprendes esto, simplemente no lo vas a lograr. Y así llegamos al cierre de este proceso, pero no al final de tu transformación. Porque lo que has aprendido aquí no es una simple técnica para provocar un recuerdo o generar un impulso pasajero en alguien más. Has adquirido una herramienta real para crear un vínculo vibracional sólido, consciente y magnético, basado en tu propia expansión interior. Y eso, más allá de cualquier resultado externo, es un poder que ya no depende de nadie más. Si aplicas esto con consistencia, si sostienes tu vibración sin depender de señales externas, sin caer en la urgencia ni en el viejo hábito de esperar validación, vas a notar cómo tu entorno empieza a ordenarse. Y sí, esa persona va a pensarte, va a sentirte,
va a necesitar encontrarte no por lo que haces, sino por lo que eres ahora. Porque lo que realmente transforma un vínculo es el cambio silencioso pero irreversible de tu energía. Y si aún tienes dudas, si algo dentro de ti dice, ¿será posible? Entonces precisamente por eso tienes que quedarte conectado a este canal. Porque lo que viene en los próximos videos es aún más profundo. Vamos a integrar nuevas técnicas, más avanzadas, más afinadas, para que no solo logres ese impacto, sino que puedas sostenerlo en el tiempo y convertirte en la vibración dominante de cualquier relación en tu vida. Déjame saber en los comentarios si sentiste el cambio, si ya notaste señales, si estás lista para pasar al siguiente nivel, porque esto apenas comienza. Y recuerda, tu campo ya está hablando por ti. La pregunta es, ¿qué está diciendo? Nos vemos en el próximo video, pero solo si estás dispuesta a convertirte en lo que ya sabes que siempre fuiste.